Bien, listo, estamos, amados hermanos, continuamos con la segunda parte de la enseñanza sobre sabiduría de Dios. Vamos a ir a Proverbios 1:7, donde nos hemos quedado, para poder continuar en esta tarde. Ya estamos llegando a la culminación de este día de sacrificio, de este ayuno, en este día domingo, primer día de la semana. Proverbios 1:7. Un saludo cordial siempre a todos los hermanos, pastores, evangelistas, maestros de todo, hermano, planeta tierra, que siempre, hermano, están haciendo la obra del Señor. Nos ponemos en pie de reverencia a la palabra. Proverbios capítulo 1, verso 7. Dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar un instante más, por favor. Padre, Dios del cielo y de la tierra, gracias de todo corazón por este privilegio y por este beneplácito que nos concede de tomar tu palabra y de darle lectura. Dios mío, nos humillamos una vez más delante de tu presencia, reconociendo, amado Dios, que sin ti nada somos, bendito Padre. Esa palabra, Señor Dios mío, que tú dejaste en esta hora, penetre en lo más profundo de nuestro ser y que nos haga entender y comprender, bendito Dios del cielo y de la tierra, la importancia de adquirir la sabiduría, porque la sabiduría es la bendición que tú tienes para el ser humano. Dios del cielo, disponemos nuestro corazón en esta hora para poder, Señor, entender tu palabra, que sea tu Santo Espíritu que nos abra el entendimiento para poder comprenderla, poder ponerla en obra y poder enseñarte. En el nombre de Jesús, Padre mío, reprendemos todo lo que no es tuyo en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre mío, sea cancelado y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable a través de este barro. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Mantenga la Biblia siempre abierta. Gloria a Jesús para siempre. Damos gracias, hermanos, a Dios de todo corazón, porque siempre Él nos permite deleitarnos en su presencia. Estar en la casa de Dios es un privilegio, hermano. La oración ha estado preciosa y la verdad que uno se deleita, a pesar que el cuerpo se siente cansado, viene el sueño, la fatiga. Pero recuerde que se podrá debilitar el cuerpo, pero el espíritu se llena, hermano, de la presencia de Dios. El espíritu se fortalece y se prepara para la batalla, porque siempre, hermano, nosotros estamos en batalla. El diablo no sabe por dónde nos va a hacer frente, pero mientras nosotros nos mantengamos en la presencia del Señor, llenos, hermano, de su Santo Espíritu, llenos de su palabra, podemos dar batalla. Entonces, continuando con la enseñanza de la sabiduría, decía la Escritura del Proverbio, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El primer libro de la Biblia escrito habla sobre esto, de la importancia de la sabiduría. ¿Usted sabe cuál fue el primer libro escrito de la Biblia? ¿Me podría decir cuál es el primer libro que se escribió? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia que fue escrito? No fue Génesis. Génesis no es el primer libro. Génesis, recuerde que fue escrito, hermanos, desde Génesis hasta Deuteronomio fueron escritos ¿por quién? Por Moisés, ¿verdad? Pero antes de Moisés fue Abraham. Es cierto que Abraham no escribió ningún libro, pero Abraham fue contemporáneo con un personaje muy interesante que nos enseñó mucho. El primer libro de la Biblia escrito fue Job. Job es el primer libro y desde el principio se habla también de sabiduría. Por eso el Proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire, Job capítulo 28, verso 28. Job capítulo 28, verso 28 dice lo siguiente: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Desde el principio siempre Dios ha instado al hombre que se llene de Dios, que se llene de la sabiduría que viene de Dios, porque con la sabiduría todo se puede hacer. Escuche, con la sabiduría que Dios da, todo, absolutamente todo se puede hacer, porque Dios da sabiduría para hacer las cosas
hermano, que no se puede hacer cosas que se pueden. Por ejemplo, si hay algo que es imposible de hacer, orando a Dios, hermano, clamando a Dios conforme a la palabra, conforme a la sabiduría que Dios nos ha dado, Dios convierte lo imposible en posible. Por eso que Job escribe, dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Nunca nos olvidemos, hermano, el temor del Señor. Siempre en nuestro corazón y en nuestra mente esté ese temor, hermano, de poder, hermano, de hacer algo que vaya a herir el corazón de Dios, de hacer algo que vaya, hermanos, de repente confrontar todo lo que nosotros estamos creyendo o enseñando. Y para ello nosotros tenemos que llenarnos de sabiduría, porque cuando tú te llenas de sabiduría, dice, te apartas del mal, porque eso es la inteligencia. Inteligente es aquel que se aparta del mal, y la inteligencia te lleva a la sabiduría. Por eso que el Salmo 111, verso 10, Salmo 111, verso 10 dice lo siguiente. Anote, por favor, anote el texto nada más para avanzar, porque ahora nos va a ganar. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un momento, que esto no lo he dicho Proverbios 1:7, que esto no lo está diciendo Salomón. Salomón no fue el primero que dijo esto, no. Primero lo dijo Job, luego lo dijo David. David, recuerda que los salmos son preciosos. También dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Todo aquel que practica la palabra de Dios, todo aquel que hace caso a los mandamientos de Dios, es aquella persona que tiene un buen entendimiento, es aquella persona que se va a volver sabio. Es más, añade ese texto, dice al final del texto, dice: su loor permanece para siempre. Loor es alabanza, ¿ok? O gracia en el cual tú puedas caer. ¿Qué está diciendo este texto? Este texto es muy profundo y está diciendo en otras palabras que el que permanece en la sabiduría de Dios, el que permanece haciendo lo que Dios manda a través de sus mandamientos, estatutos, preceptos, siempre el loor o la alabanza o la gracia del Señor estará con esa persona. O sea que si tú eres sabio, siempre habrá en ti dicha, siempre habrá en ti el respaldo de Dios, el loor, la exaltación que Dios te puede entregar, porque dice la Biblia que Dios exalta a los humildes. Es Dios el que exalta. ¿Y quién es humilde? Aquel que ha adquirido sabiduría, porque cuando tú adquieres sabiduría te vuelves humilde, porque Dios aborrece a los soberbios, pero ama a los humildes. En otras palabras, este Salmo 111, verso 10, tiene un doble mensaje. En la última parte habla de aquel que se aparta de la sabiduría, hermano, le va a ir mal. O en otras palabras, aquel que permanece en sabiduría, aquel que siempre anda en la sabiduría, siempre la gracia de Dios estará con él. Porque aquel que tiene sabiduría va a hacer lo correcto, va a agradar siempre a Dios. Y como va a agradar siempre a Dios y va a honrar siempre a Dios, entonces Dios también lo va a honrar, Dios también lo va a bendecir. ¿Entiendes? O sea, ve cómo se encadena todo. Ve que la sabiduría te lleva a la bendición de Dios, te lleva también a la promoción de Dios, te lleva a que Dios te abra la puerta, te lleva a que andes en la gracia de Dios. Y no hay nada más extraordinario que andar, zambullir, sumergirse en la gracia de Dios. Pero recuerden, la gracia y la gloria de Dios, hermano, es de Él. Nunca se pierde con la gloria. Podemos andar, zambullirnos, sumergirnos, nadar bajo la gloria, pero siempre démosle la gloria a Dios, porque de eso, hermanos, es los sabios. Los sabios dicen: toda la gloria para. No fui yo, fue Él. Y ya me decía: ¿quién fue? Cuando sucedían los milagros, ¿quién fue? Entonces decía: Cristo, ¿no? A través de Giyame se hacían grandes milagros, se han hecho, ¿no? Sanidades en vivo que nadie ha visto. Y siempre Giyame tenía esa palabra de ¿quién fue? Porque mucha gente se enorgullece cuando Dios empieza a usarlo, cuando Dios empieza a exaltarlo, a promoverlo. El orgullo siempre entra. Por eso que cuando alguien le vaya a exaltar, alguien le vaya a decir lo bueno, usted cúrese con la sangre de Cristo, que ese orgullo no entre dentro. Y ya le
porque es Cristo el que hace. Nadamos en la gloria de Dios, nos apoyamos en la gloria de Dios, pero siempre démosle la gloria a Dios, porque de Él es, y eso hacen todos los sabios. Por eso este salmo es muy precioso para mí. Antes de Proverbios, este salmo tiene mucha importancia en mi persona. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor de Dios el que nos va a defender del pecado, ¿ok? Y para eso tenemos que adquirir sabiduría. Es más, vamos a añadir un poco más. Dios dice que son bienaventurados todos aquellos que adquieren sabiduría. En el Salmo 112, verso 1, el Salmo 112, verso 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ve cómo se está encarnando todo esto, ve cómo es unido, ve cómo la palabra de Dios es tan perfecta, tan extraordinaria, tan exacta, como todo encadena. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. O en otras palabras, bienaventurado el hombre que tiene la sabiduría también de Dios. Y la palabra bienaventurado significa, ¿qué significa? 3 veces feliz o bonanza constante. Eso es bienaventurado, o sea que eres completamente feliz. Bienaventurado aquel que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mucha gente no aprecia la palabra, mucha gente tiene en poco la palabra, pero Dios dice: el que se deleita en sus mandamientos, al que le gusta la palabra, al que ama la palabra, al que se desespera por la palabra, es bienaventurado. Porque esa palabra le va a dar vida, la palabra te va a inyectar ánimo, aliento, paz, gozo, felicidad, te va a inyectar todo lo que tú necesitas. Así como hermana Débora, su cuerpo necesita, ¿qué necesita? Proteínas, carne. ¿Sí o no? ¿Qué más necesita? ¿Qué más hermana Débora come? Para que se vaya el sueño. Come carne, come pollo, ¿no? Toma su wafer, leche, todo, varias cosas, ¿verdad? Usted come una sola cosa. Usted es chino, come arroz nada más. Nosotros comemos varias cosas, ¿no? Y todas esas cosas son importantes porque nutren el cuerpo. Asimismo, la palabra tiene varias cosas que nutren el espíritu. Por eso dice: todo aquel que se deleite en sus mandamientos es bienaventurado, es sabio. Amén. Gloria a Dios. Vamos avanzando. Bien, hablando acerca de sabiduría, ¿qué podemos más decir? Miren, Proverbios capítulo 5, verso 12 al 13 dice lo siguiente: y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz del que me instruían, de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Aquí Salomón está hablando, haciendo un paréntesis o un ejemplo de aquellas personas que se arrepienten de haber desechado la sabiduría, de haber menospreciado el consejo, de haber menospreciado la inteligencia que Dios tiene para todos. La gente se va a arrepentir. Es como, por ejemplo, todos los emperadores, todos los hombres poderosos, los grandes. Pregunto, ¿acaso hoy no se arrepiente de no haber creído? ¿Acaso la gente que está en el infierno ahora vamos sufriendo? ¿Ustedes no creen que ahora se arrepiente de no haber aceptado a Cristo? Se arrepiente en gran manera. Asimismo, todo aquel que desecha la sabiduría de Dios, tarde o temprano se va a arrepentir y se va a lamentar con todo su corazón. Proverbios 9:10 dice lo siguiente. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Necesitamos ser inteligentes, necesitamos ser sabios, ¿ok? En ese orden. Ahora, para ser inteligentes, ¿qué dice? ¿Qué debemos ser? Tener conocimiento de quién. Conocimiento del Santísimo. En otras palabras, conocimiento de Dios. Y pregunto, ¿quién te da conocimiento de Dios? Su palabra. Solamente la palabra te hace conocer la mente de Dios. Yo le pregunto, ¿usted sabe cómo Dios
a gente que sufra al infierno. ¿Qué padre envía a sus hijos al infierno? Pero como no conocen la palabra, a ellos les parece mal. Pero cuando tú conoces la palabra, tú te vas a dar cuenta que Dios es justo en que esas cosas pasen, que la justicia de Dios se tiene que cumplir, que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es fiel, que Dios no se equivoca, que todo Dios lo hace siempre por algo. Por eso que nunca menospreciemos todo lo que el Señor nos da a través de su palabra. Proverbios 18:2 dice: no toma placer el necio en la inteligencia, que sino que en su corazón se descubra. El necio jamás quiere adquirir inteligencia y mucho menos sabiduría. A ver, ¿se acuerdan cuál fue las últimas palabras que Salomón escribió? ¿Se acuerdan cuál fue el último mensaje que el hombre más sabio de la tierra escribió? Después de haber vivido todo, después de haberle fallado a Dios, porque Salomón, a pesar de ser sabio, le falló a Dios. Después de haber vivido todo, Salomón escribió un último mensaje, un último consejo para todos. Y se encuentra en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés fue el último libro que Salomón escribió cuando ya era anciano, cuando ya era mayor. Eclesiastés, capítulo 12, verso 13, Salomón escribe, mire, lo último, todo lo que él ha vivido, lo que él resume entre cuando Dios lo levantó y cuando él cayó. Salomón resume todo en un solo mensaje. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y por qué Salomón escribió esto? Porque el temor de Jehová y el guardar sus mandamientos te da sabiduría. El fin de todos nosotros es eso: a través de la palabra aprender a temer a Jehová. Y cuando tú empieces a temer a Jehová, tú te volverás sabio. ¿Ok? Entonces ese es el mensaje, el fin de todo discurso. Ahora vamos a Proverbios 1:8 para continuar, porque ya no van a dar la hora. Dice Proverbios 1:8. Leímos el Proverbios 1:7, ¿no? Estábamos haciendo una introducción a Proverbios 1:7. Ahora vamos a Proverbios 1:8 para continuar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Un proverbio. Los padres, está hablando de los padres, varones. Dios es padre. Dios siempre aconseja. Los padres son responsables de aconsejar e instruir a los hijos. Cuando el padre no está, ahí está la madre, pero el padre es la cabeza. Por eso que Salomón decía: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Usted sabía que Salomón siempre estaba con su padre David? David era el hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová. David enseñó muchas cosas a Salomón. Por eso que Salomón escribe esto: todo padre que ama a su hijo siempre le va a instruir, le va a enseñar, pero enseñe lo mejor de lo mejor. Usted le puede enseñar a nadar a su hijo, usted le puede enseñar, no sé yo, a correr, a comportarse, a comer, pero más que todas las cosas, enséñele la palabra. Usted puede llevarle al mejor colegio, pero más que eso, enséñele la palabra. Porque cuando usted le enseñe la palabra a su hijo o su hija será una persona de bien, nunca se apartará. Por eso que la palabra dice: para que cuando sea grande no se aparte de ella. Este es otro proverbio: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Nosotros estamos oyendo la instrucción de nuestro Padre que está en el cielo a través de su palabra. Estamos recibiendo la dirección. Y añade: y no desprecies la dirección de tu madre. Esto es algo importantísimo para todos los que, hermanos, tienen padres todavía, tienen el privilegio de tener a un papá y a una mamá con vida. Porque el día que se vaya, los hijos en vida
ni se acuerdan de honrar a su padre y a su madre. Pero cuando se muere, quieren hasta irse con ellos, gritan, lloran, hacen un show. Pero en vida nunca supieron honrarlo. ¿Sabes qué es honrar a un padre y una madre? Que tu padre y tu madre nunca tengan vergüenza de ti. Hay veces que los hijos avergüenzan a los padres. Eso no es honra. La mayor honra que tú le puedes dar a un padre no es llevar un regalo. La mayor honra que tú le puedes dar a un padre que me están mirando a través del canal, la mayor honra que tú puedes dar a tu padre y a tu madre es en vida siendo ejemplo. Que la gente le diga a tu padre y a tu madre: qué buen muchacho eres, qué buena muchacha eres. Es diferente, es distinto. ¿Cómo cree que se sentirá un padre que alguien de afuera le diga: tu hijo es así, es así? Te felicito por tener un hijo, una hija así. Es el mayor regalo que tú le puedes entregar a un padre y a una madre. Por eso te dice: no menosprecies la dirección de tu madre y escucha la instrucción de tu padre. Aprendamos a valorar a su padre, ¿verdad? Lo que tiene primero que tener un padre y una madre con vida. El día que se muera, no llore, no haga un show. El día que se muera tu padre, tu madre, ese día ya no hay más que hacer. Partió, se fue, no te va a oír. No sé por qué la gente hace tanto, no te va a oír. Si tú decías que lo amabas, tú estás en paz. El que ama a padre y madre está en paz, porque ya le entregó todo lo que debería entregarle. Honra es lo que los padres necesitan. Más que le pongas una casa o un carro, los padres necesitan honra. Por eso que el mandamiento, el primer mandamiento con promesa, es honra a tu padre y a tu madre. Dice la Biblia. ¿Dónde se puede hacer? ¿Se acuerdan? Me olvidé. ¿Alguien me ayuda? Efesios 6 o 5. Ahí guardaron. Es el primer mandamiento con promesa. Por eso que Proverbios añade esto y dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque los dos son importantes. Los dos. Y primero se va el padre primero. Aquellos que se creen feministas, creen que no. No, el padre primero, acuérdese de eso. Aquí no existe machismo, aquí existe palabra. Y la palabra Dios lo ha establecido así. Si usted dice que no, pues reclámele a Dios. Hay mucha gente que nos dice muchas cosas porque somos machistas. Nosotros no somos machistas. Yo tengo un esposo, una madre, hermana, tengo hija. Y lo mismo que enseño es para él. Porque la palabra es así, Dios es perfecto, lo ha dejado así para que nos vaya bien. Aquí no existe machismo, aquí existe la sabiduría de Dios, es el orden que Dios ha establecido. Así es que sabiduría es honrar a papá y a mamá, escucharlo. Y padre y madre, aprenda la palabra para que sepa aconsejar, para que sepa instruir, para que sepa direccionar, porque para eso es padre y madre. Para eso Dios le permitió el privilegio de ser padre y madre. Padre no es cualquiera el que entra. Padre es el que siempre está ahí, ¿no? A veces los padres que tienen que trabajar lejos, hay padres que no tienen tiempo para con sus hijos. Pero el hecho de que no tienen tiempo para estar con sus hijos no quiere decir que no aman a sus hijos. Ese tiempo lo toman sacrificándose, pensando en sus hijos. El padre y madre que ama a sus hijos siempre tiene a sus hijos aquí y aquí, siempre, y hacen todo lo mejor por sus hijos, porque ellos van a quedar después que nosotros nos vayamos. Siempre dejemos lo mejor a nuestros hijos, y lo mejor es la sabiduría de Dios. Bien, continuamos. 9, verso 9. ¿Qué pasa cuando tú haces o honras y escuchas la instrucción del padre y honras a la madre en su dirección? Dice: adorno de gracia será en tu cabeza. Cuando tú unos honras al papá y a la mamá, dice que adorno de gracia serán a tu cabeza y collares en tu cuello. ¿Para qué usa la gente collares? Para lucirse, ¿no? Como una joya. ¿Para qué el mundo usa collares? Como un lujo, como algo que resalta a sí mismo.
Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, tú tienes algo que te va a resaltar, algo que va a estar impregnado en ti. La gente te va a admirar y un día vas a escuchar: ¿cómo quisiera tener un hijo como él? ¿Cómo quisiera? Yo he escuchado eso. Es triste, es doloroso para algunos, pero he escuchado: si mi hijo fuera como tu hijo. Y eso a algunos les va a exaltar y a otros les va a tumbar al suelo. Porque a veces los hijos no saben honrar al padre y a la madre. Pero bueno, aquel que honra al padre y a la madre tendrá adornos de parte de Dios en la cabeza y en el cuello. Adornos. ¿Qué adornos? Bueno, son las bendiciones que Dios da. Aquí no son adornos físicos, son adornos que Dios va a entregar a cada uno de nuestras vidas. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Siempre va a haber gente, escuchen, que nos va a querer desviar. Siempre. A veces los que se dicen ser tus amigos, a veces los que se dicen que te quieren, a veces no te van a guiar por el buen camino. Porque dice la palabra: si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. A la primera, corta. Y muchos no están dispuestos a eso. Usted tiene que estar listo a cortar amistades. Tiene que estar listo a cortar incluso de repente, hasta a veces hasta con la propia familia, que te incita a pecar, a hacer lo malo. A veces hay que hacer lo malo. Y muchos no están dispuestos a ello. En el Evangelio, usted va a perder amistades. Yo perdí todos mis amigos. Perdí grandes amigos por el Evangelio. Por eso no usted ve mi vida, mi casa, mi trabajo, mi iglesia. No tengo a dónde más ir. Antes paraba en diferentes lugares, ¿no? Estaba por todos sitios. Pero desde que me convertí y entendí la palabra, mis amistades entendieron que ya no era el mismo. Ya no soy el mismo. A veces no puedo ni sentarme con ellos, ya no se puede, ¿no? Porque debemos ser como el agua y el aceite, no podemos juntarnos. Si aceptan lo que nosotros creemos, si tienen respeto al Señor, yo no puedo estar con alguien que no respeta al Señor. No puedo, porque mi espíritu se enardece. Y así tiene que pasar con cada cristiano. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso le dice: aunque tu padre o tu madre te dejen, Dios con todo te va a recoger. Y esto algunos no han todavía madurado para estar listos para eso. Cuando tú más te apegas a la palabra, cuando tú más te apegas al Evangelio, tú vas a empezar a dejar muchas cosas, te vas a tener de muchas cosas. Y eso va a hacer que los demás te miren mal, que los demás te quieran pervertir, que los demás te quieran corromper. Por eso dice ahí: si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. Porque si tú lo consientes, pues entonces tendrás un gran problema. Porque el mal, escuche, lo malo se pega más rápido que lo bueno. Siempre ha sido así. Usted ha visto a la gente que dice: yo he escuchado a la gente que dice: hermano, pero yo lo amo. Yo lo amo. Cuando nos casemos, él se va a convertir. Yo lo voy a ganar para Cristo. Imagínense, yo lo voy a ganar para Cristo. El peor error. Usted no va a ganar nada. El que gana es el Espíritu Santo, Dios el que hace. Usted no puede cambiar a nadie. Dios es el que cambia a las personas. Y al contrario, se perdieron. Estuvieron una persona y se perdieron y se fueron al mundo. Lo ganó el diablo para él. Pero no lo ganó. ¿Por qué? Porque lo malo se pega más rápido que lo bueno. ¿Me entiende? Aprenda eso. Esto es sabiduría. Esto es proverbio. Cuando hay alguien que te incita por el camino del mal, momento, hasta ahí nada más, darle espalda. Aprendamos a decir no. Porque si nosotros consentimos, pues entonces Dios ya no puede hacer más. Por eso la Biblia dice: si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. Si te quieren ver con nosotros y pongamos acechanza y derramamos sangre, o sea, hagamos lo malo, dice el Señor, no lo permitas. Porque mucha gente te va a incitar siempre a hacer lo malo. En el trabajo, tus amigos, a veces en la familia, a veces hasta dentro de la misma iglesia. Recuerden que en la iglesia hay trigo y hay cizaña.
No todo lo que brilla es oro. No, si ve por acá de repente la hermana Débora te dice, hermana Nancy, no te dejes de David, pégale, yo le pego a mi esposo. ¿Tú qué vas a decir? Amén, hermana. No, hermana, lo disciplinamos a las dos. No, hermana, así no dice la palabra. No lo consientas, no lo permitas. ¿Ok? Quien sea, si yo mismo, siendo tu pastor, te enseño lo que está fuera de la palabra, tú no tienes por qué hacerme caso. La palabra está por encima de todo. Por eso tú tienes que estar siempre atento a todo. ¿Me entiendes? A su nombre, den un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia nos manda. Dios nos está mandando. La Biblia a mí me dice, no camines con ellos. Hermano, yo me he juntado con gente que está 3 metros bajo tierra. He vivido aquí en San Pedro, me he juntado con pandilleros, con drogadictos, con gente que ha sido asaltante. He tenido muchas clases de amigos. A mí me han intentado matar muchas veces. Dios ha sabido por qué me ha guardado. No, antes de entrar a la iglesia me apuntaron un cuchillo aquí, iba a morir. Eran más de 15 personas que iban a hacer pedazos. Si estoy aquí es porque Dios lo permitió. Yo pensé que iba a morir ahí, tenía 16 años. Pensé que iba a morir. Me habían rodeado todo. No tenía, estábamos yo y un amigo más. Íbamos a morir. Salimos sin eso, sin un solo rasguño, solamente el filo del cuchillo que raspó aquí. Pero cuando tú entiendes que tienes que alejarte de las malas amistades y Dios te manda a hacerlo, es que lo hagas. Lee conmigo, Dios lo manda. Proverbios 1:15, ahí nada más, el 15. ¿Qué dice? El verso 15. Léelo. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Apártate, dice ahí, o no dice ahí, no andes ni siquiera con ellos. ¿Ves? Es la palabra la que me está diciendo. Mis amistades tuvieron que entender. Se convirtió así, me convertí. Y no es que lo desprecie, al contrario, los amo, ¿no? Pero no puedo estar con alguien que se deleita haciendo el mal, no se puede. Prefiero servir a Dios, prefiero seguir haciendo lo que Dios manda, aunque todos te van a dejar. Conversando con el pastor, con Roger, a veces hablaba. Tenemos amigos. No hay aquí en casa, ¿no? Algunos de repente a veces terminan su día, se van a ver un amigo, otro amigo. Nosotros no. A menos yo no tengo a dónde más ir. Ustedes son mis amigos. No tengo otras amistades. Las perdí. Que por ahí hay otros que han entendido que estamos en este camino y que no podemos dejar esto porque para nosotros siempre la vida, esto es todo. Sin esto no tenemos nada, esto es todo para nosotros. Hemos dejado profesión, hemos dejado todo. Aquel que ama a Dios tiene que estar dispuesto a todo, porque haciendo esto nosotros adquirimos sabiduría, y no es más importante que la sabiduría de Dios. La Biblia nos manda a hacer eso. Miren, la sabiduría de Dios siempre está a disposición de todos nosotros. Vamos a terminar con esta grabación, ¿no? El verso 20, quiero leer con ustedes el verso 20. El verso 20 dice: la sabiduría clama en las calles. ¿Cómo es esto que la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? O sea que la sabiduría está a disposición de todo aquel que quisiera. Si usted quisiera realmente alcanzar sabiduría, usted lo alcanzaría. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Tan
sencillo como esto. No tienes que pagar, mire, para ir a, qué sé yo, para tener un buen puesto de trabajo. La gente se prepara, estudia y gasta tanto para hacerse inteligente o para hacerse profesional. Pero más allá de un inteligente, de un profesional, de un científico, de un ingeniero, que cualquier profesión, está el sabio. No hay nadie más que el sabio. El sabio está por encima de todo. ¿Por qué? Porque la sabiduría no solamente es para este tiempo o para este mundo. La sabiduría te llevará a la eternidad. Ahora, para adquirir sabiduría, solamente tienes que leer Biblia. No hay otra cosa que tengas que hacer. No tienes que gastar ni un solo centavo. La sabiduría viene de aquí, de la palabra. Por eso que dice el Señor, la sabiduría clama en las calles, está pidiendo que alguien la abrace, cualquiera, pero nadie quiere. Hubiese aquí muchos maestros, ¿no? Sería excelente, ¿no? Que se levantaran 3 o 4 maestros. Uno predica aquí, otro en casa, otro en punto, otro en Pinzo, otro que se vaya a punto. Y siempre habría palabra. Estuviéramos aquí, otro estuviese predicando afuera, trayendo gente. ¿Se dan cuenta? La sabiduría está clamando. Dios ha regalado, está libremente la sabiduría al alcance de todos. El que quiere, la va a tomar y la va a hacer suya. ¿Cómo? Siéntate a leer la Biblia. En vez de estar en las películas, en vez de estar en el Facebook, en el WhatsApp, en el TikTok, ahora todo el mundo para en el TikTok. En vez de estar ahí, lee la Biblia. Bueno, hay gente que para horas ahí, pero en su Biblia no sabe nada. Por eso digo, es una vergüenza que cristianos tengan años en la iglesia y nunca hayan leído toda la Biblia. Entonces, ¿cómo vas a conocer, cómo vas a aprender? Que te salga mujer leyendo la Biblia, aprendiendo más y más, y estoy seguro que te vas a enamorar de Dios, y cada vez vas a querer leer más, aprender más, y más y más, porque es una fuente inagotable de sabiduría. Por eso que Dios exhorta en el verso 22, dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo? Dios está diciendo, ¿hasta cuándo ustedes seguirán lo mismo? ¿Hasta cuándo no alcanzarán la sabiduría? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántos años más? Debemos ser sabios. Debemos tener aquí gente llena de sabiduría para poder aconsejar, para poder abrir más obras, para poder sustentar las obras, para poder evangelizar, para poder enseñar, para poder pastorear, para poder hacer muchas cosas. ¿Hasta cuándo? Volveros a la reprensión, dice el verso 23. He aquí que yo derramo mi espíritu sobre vosotros, yo os haré saber en mis palabras. Todo aquel que se vuelve a Dios, entonces Dios también se volverá a él y derramará su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo nos dará sabiduría. Pregunto, me cansé. ¿Quién da sabiduría? Dios. ¿Qué Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Quién da la sabiduría? Dios Espíritu Santo. ¿Por ahí alguien dice? Dios Padre, Dios Hijo. Los 3. A ver, la sabiduría viene del Espíritu Santo. ¿Cuál es? A ver, el Espíritu Santo da 9 dones. Están partidos en 3 de 3. Y están en jerarquía. El más alto don que Dios da es palabra de sabiduría. Es el don más alto que uno puede adquirir. Luego viene el don de ciencia. ¿Ven? ¿Saben o no saben? La sabiduría viene del Espíritu Santo. ¿Ya? Que el Padre no tiene, no, el Padre tiene. Pero cada uno tiene su función. Les hemos enseñado. Como por ejemplo, ¿quién a mí me bautiza con el Espíritu Santo? ¿El Padre o el Hijo? No, el Hijo. Cada uno, que atrás la palabra dice, como nos decía, como nos decía, yo no soy digno de desatar la sandalia del calzado de sus pies. Viene uno después de mí, él es más poderoso que yo,
os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ve? Mucha gente no sabe eso. Mucha gente a veces ora mal. Cristianos con años que oran mal. Le dicen, Dios, dame el Espíritu Santo. Es Jesús. Le pides a Jesús que te bautice con el Espíritu Santo y después le pides al Espíritu Santo que te dé los dones. Cada uno tiene su función. ¿Ok? Pero no deberíamos todavía de este mensaje. Pero para que usted ya vaya teniendo conocimiento, vamos a ver los 9 dones del Espíritu Santo. Vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. O sea, hay bastante por aprender. ¿Ve? Todos los días tiene que haber enseñanza. Pero bueno, dice, porque cuando llamé, verso 24, llamé, dice el Señor, y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, así a Dios. Dios da su palabra, pero hay gente que no le interesa. No le interesa. Bienaventurado aquel que ama la palabra, bienaventurado aquel que entiende la palabra. La palabra es la base de todo. Dice el verso 25, sino que desechaste todo consejo mío, así es el mundo, desecha todo el consejo de la palabra. Verso 25, estamos en el verso 25, estoy avanzando un poquito, ganando ahora. Verso 25, desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Verso 26, Dios responde, también, dice Dios, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Ve? Y es más, el verso 28, Dios sigue apretando y dice, entonces me llamarán y no responderé. ¿Cómo llamamos a Dios? La gente, ¿qué hace? ¿Cómo se comunica con Dios? Por la oración. Pero usted sabe que hay oraciones que Dios nunca va a oír. Porque Dios, hay miles y millones de oraciones que Dios nunca va a oír. ¿Sabe por qué? Porque desechan la palabra. La gente desecha la palabra y luego quiere derramar lágrimas pidiendo a Dios cosas. Dice este texto, y lo voy a plasmar, porque este texto me deja seguro hace un momento. Me ha hecho recordar, porque ya hace tiempo hemos predicado sobre esto. Pero bueno, tomando este texto, dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana, o sea, de oraciones, y no me darán, aún antes de madrugada, no te voy. ¿Por qué? Porque tú estás desechando la palabra, estás desechando la sabiduría, y te voy a demostrar por la Biblia. Dice, hermano, acabo con esto, ya, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y me despreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados con su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Porque así mucha gente, ¿no? Dicen, no, aquí hay más dinero, se van para allá y dejan al Señor. Más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Ahora voy a demostrar que las oraciones Dios no las escucha. Este texto, el verso 28 de Proverbios, lo dice claro, pero si alguno tiene duda, voy a dar otro texto. Miren, el verso 28 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Porque aborrecieron la sabiduría, o sea, aborrecieron su palabra. Cuando tú desechas la palabra, hasta tus oraciones no son oídas. Abre tu Biblia conmigo en Proverbios, capítulo, vamos a ir al capítulo, vamos a ver si, capítulo 28, verso 9. Este texto con esto vamos a terminar y vamos a entregar el sacrificio del día de hoy. Quiero que lo pintes, lo marques, lo grabes en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Nunca te olvides de este texto. Este texto marcó mi vida cuando yo me convertí desde el principio. Hace 15 años atrás, este texto me impactó. ¿Lo tienen? Lea conmigo. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Ahora, esto
vas a encontrar en la Biblia católica, lo mismo en la adventista, lo mismo, no cambia nada, ni sinónimo siquiera cambia. Aún su oración se convierte en abominable. No lo digo yo, Dios ya lo viene diciendo. Aquel que no quiere entender la palabra, aquel que no quiere oír la palabra, aquel que no quiere alcanzar la sabiduría que Dios está regalando gratuitamente, hasta su oración es abominable. ¿Sabe qué es abominable? Es aborrecido. Es como usted visto cuando un perro, disculpando la palabra, vomita y el perro lo vuelve a comer. Es asqueroso, es algo horrible. Eso es abominable, es algo despreciable. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos volvemos despreciables? Cuando no queremos obedecer a lo que la palabra dice. Y luego queremos venir y derramar lágrimas y hacer ayunos y orar. Si tú estás desechando la palabra, usted entiende ahora por qué mucha gente jamás su oración no es respondida, porque no quiere obedecer la palabra y luego quiere a Dios. A ver, es como cuando un hijo, ¿no? Un hijo como chantaje al padre, a la madre. ¿Qué hacen los niños? Cuando tú no le das algo a un niño, ¿qué hacen? Lloran, nada más lágrimas, cuando te quieren trabajar al sentimiento, ¿cierto? ¿Y qué hace el padre? Es tu hijo, es tu hija, tú lo sientes, ¿verdad? Pero tú a Dios no lo vas a trabajar así. Tú a Dios tú le puedes llorar si quieres, llora sangre si quieres. Pero si tú desechas su palabra, así haga lo que haga. Muchos, inclusive cristianos, aducen de que estamos en el tiempo de la gracia y Dios no va a escuchar todo. Le he enseñado que la gracia es más pesada que la ley. En la ley decía aquel que se acostaba con una mujer en adulto. En la gracia dice aquel que lo codicia, aquel que piensa, ya es un adulto. La gracia es más completa que la ley, es más perfecta, es más estricta, pero es más perfecta. La gracia es algo que aquel que no entiende la palabra jamás va a entender. Para entender la gracia, tienes que entender la palabra. La gracia, tomaríamos una semana explicar lo que es gracia. La gracia es algo extraordinario, es algo gratuitamente que Dios ha entregado, que el ser humano lo ha desechado. La gracia no nos permite andar en un libertinaje. Dios nos ha hecho libres, pero no deja que andemos en libertinaje. Son dos cosas, son dos términos distintos completamente. Por eso que Dios siempre recalca este texto, por favor, que lo meditemos en casa. Oigamos la palabra, vivamos la palabra y enseñemos la palabra. Porque si no, así ayudemos, así vigilemos, así rasguemos la vestidura, pintamos de silicio, así derramamos lágrimas de sangre. Aquel, dice la palabra, aquel que aparta su oído para oír la palabra, su oración es abominable. Amén. Eso es sabiduría. ¿Quién es sabio? Aquel que escucha la palabra, aquel que practica la palabra y aquel que enseña la palabra. A su nombre, den un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Hasta aquí lo vamos a dejar, Jairo. Dios bendiga su vida, muchísimas gracias. Con nosotros será para la próxima. Adelante, hermana.